Y el corazón de este texto está en el versículo 3, en donde el apóstol está llamando a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este estudio es que nuestro Señor quiere unidad en su iglesia. Unidad. De hecho, el versículo 3 realmente es la suma de esto, es el punto alto de este texto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es importante para el apóstol Pablo. Pero lo que es más sorprendente es que Pablo recogió su importancia de Jesús mismo. La unidad de los creyentes, de lo cual Pablo obviamente escribe mucho y hemos visto todos esos pasajes en semanas pasadas, la unidad de los creyentes de la que otros escritores del Nuevo Testamento hablan y de la que escriben, básicamente todo es un reflejo de la oración de nuestro Señor en Juan 17. La unidad de los creyentes es crucial para nuestro Señor y crucial para la misión de la iglesia. Es la unidad de la iglesia que muestra el poder salvador. El Evangelio divino es demostrado de la manera más poderosa en la unidad de la iglesia. Esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No se tiene que decir que solo hacer esa afirmación probablemente produce en su mente la realidad de que ese no parece ser el hecho. Las iglesias parecen estar divididas, llenas de fricción, conflicto, enemistad, separaciones, y usted tendría razón. El cristianismo, como una iglesia, nunca podrá ser definido como una iglesia. Está tan fragmentado. Este es un clamor muy lejano de lo que nuestro Señor deseaba y por lo que Él oró. Pero regresemos a esa oración, Juan 17. Y escuche lo que Él oró al Padre. Y Él ora por muchas cosas, pero Él la culmina hacia el final en el versículo 20. Él escribe esto, Juan, reflejando esta oración. Estas son las palabras de Jesús orando al Padre. No ruego solamente por estos, refiriéndose a estos discípulos que estaban con Él ahí esa noche, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, estoy orando no solo por los discípulos, sino por todas las personas en el futuro que van a creer en mí a través de la palabra de los apóstoles, lo cual esencialmente es el Nuevo Testamento. Entonces Él está orando por todos los creyentes a lo largo de toda la historia que se van a volver creyentes debido a la doctrina apostólica contenida en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es su oración por todos ellos? Versículo 21. Para que todos sean uno. Y esta no es alguna unidad superficial. Esta no es alguna unidad organizacional. Este es el tipo de unidad que el Padre y el Hijo disfrutan. Así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Esta es una unión profunda de vida divina compartida. En el versículo 22 Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado. El Padre y el Hijo tienen gloria compartida. Y esa gloria se nos ha dado de tal manera que literalmente somos participantes de la naturaleza divina. Es definida aún más en el versículo 23 como yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta es una unidad profunda de vida espiritual y eterna compartidas. Y esta es la petición de oración definitiva de nuestro Señor. Para todos los creyentes a lo largo de todas las edades, el versículo 20 dice, todos los que han de creer en mí por la palabra de los apóstoles, refiriéndose al Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la oración? Versículo 21, para que todos sean uno. En el versículo 22, para que sean uno. ¿Por qué es esto?
¿Cuál es la importancia de esto? De regreso al versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. O versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El meollo aquí es que la credibilidad del Evangelio está construida sobre la plataforma de la unidad de la Iglesia. El propósito de nuestra unidad es para que el mundo pueda creer el Evangelio. El testimonio individual son palabras en el viento si no es sustanciado por una iglesia viviente, transformada, con poder sobrenaturalmente infundido. Es la unidad de la iglesia, el poder de la iglesia, lo que establece la plataforma para el testimonio individual. Digo, creo que todos nosotros hemos experimentado esto al tratar de darle a alguien el Evangelio, y ellos inmediatamente brincan a desacreditar a la iglesia. Un líder evangélico nacional esta semana dijo: amo a Jesús, no me gusta la iglesia, tratando de distanciarse a sí mismo de la discordia representada en la iglesia visible. Hace que el testimonio individual sea difícil porque la base de la credibilidad es la unidad de la iglesia, y donde eso no existe, el testimonio individual es afectado. Ahora, ¿de qué tipo de unidad estamos hablando? Bueno, en primer lugar, identifiquemos la unidad como unidad interna. Unidad interna. Esto es la posesión de la vida divina. Cualquier persona que esté en Cristo es una nueva criatura. Cristo vive en nosotros. Nos hemos vuelto participantes de la naturaleza divina. Nos hemos vuelto templos del Espíritu Santo. Nos hemos vuelto el lugar donde Dios mora. Dios ha establecido su morada en nosotros. Literalmente, la Trinidad habita en cada creyente como individuo. Y por lo tanto, cuando la iglesia es la iglesia, colectivamente es el lugar donde Dios mora. Es la unidad de la vida divina, es la unidad de la vida espiritual, es la unidad de la vida eterna, es la unidad de una mente en común, la verdad en común, una voluntad en común, esa voluntad que es razonable, como Romanos 12 la define, y agradable a Dios. Es la unidad de un motivo en común, un propósito en común, una misión en común. Entonces, esa oración por la unidad interna de la iglesia fue respondida por el Padre. Somos uno. Somos uno. Todos los que están en Cristo son uno. Somos la iglesia. Poseemos esa vida espiritual interna. Todos hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De regreso al capítulo 1, hemos recibido justificación, santificación, redención, conversión, adopción, y con todo eso consuelo, paz, gozo, seguridad, herencia, y un día glorificación. Literalmente tenemos la promesa y la realidad del versículo 22, que ya poseemos una gloria compartida, la cual se expanderá en gloria plena cuando veamos a Cristo. Seremos como Él, porque le veremos como Él es. Incluso ahora, Pablo dice que como creyente en la santificación, usted crece de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, conforme usted se vuelve más a la imagen del Cristo todo glorioso. Tenemos esta gloria en vasos de barro. Pablo dice, pero es gloria. Esto quiere decir que es la vida divina. Es la vida real divina. Es la naturaleza divina colocada en nosotros. Por lo tanto,
Debemos poseer todas las evidencias de eso, no solo en nuestras vidas individuales, sino en nuestra vida colectiva juntos. La vida interna de unidad con Dios por el Espíritu en Cristo debe proveer más gozo, más consuelo, más paz, más satisfacción, más tranquilidad, más amor que cualquier cosa y toda cosa que el mundo tiene que ofrecer. Aquí es en donde usted debería encontrar toda su satisfacción, todo su gozo y todo su deleite en la realidad de que usted es el poseedor de lo que ya es la vida gloriosa de Dios, la cual es eterna. Ahora, si esa no es la posesión más preciada que usted tiene, entonces el cielo será una gran decepción para usted, porque nada de lo que usted tiene en este mundo estará ahí. Nada. Si hay algo más importante en esta tierra que todo lo que es suyo en Cristo, el cielo lo va a decepcionar a usted. Solo si su gozo más alto es la realidad de su vida eterna y unión con el Dios Trino, solo si ese es su gozo más alto y supremo, el cielo es atractivo para usted. Porque ahí no habrá nada más que eso y todas las distracciones desaparecerán para siempre. Es bastante fácil realizar un pequeño inventario para descubrir simplemente de manera exacta en dónde están sus prioridades. Pregúntese a sí mismo si usted inmediatamente entregaría todo por entrar al cielo. Y si usted no puede decir que lo haría, usted está valorando algo pasajero, temporal y terrenal, en lugar de aquello que es eterno y celestial. Entonces estamos hablando de una unidad interna. Tenemos la misma vida divina compartida. Es milagrosa. Todos la poseemos. Pero no solo es interna, porque el punto entero de esta unidad, de regreso en Juan 17:21, es para que el mundo crea que tú, el Padre, enviaste al Hijo, versículo 23, que el mundo cree que el Padre envió al Hijo y que somos amados por Dios. Juan 3:16 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede citar eso y decir que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Usted puede leer Juan 13:1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta la perfección. Pero, ¿cómo demuestra usted el hecho de que el Padre envió a su Hijo porque lo amó usted tanto que Él quiso hacer de usted uno de sus propios hijos y darle a usted su vida eterna misma? ¿Cómo es que usted hace que eso sea creíble? Tiene que ser más que decir que es así. Tiene que ser demostrado que hay en la presencia de aquellos que son redimidos un gozo inexplicable, paz, satisfacción, tranquilidad, paciencia, amor, obediencia, que nunca podrían haber sido causados por alguna experiencia humana. Entonces, el Señor ora porque seamos uno internamente, lo somos, pero que también seamos uno externamente, porque esa es la base de nuestro testimonio. Así es como demostramos al mundo el poder transformador del Evangelio, la unidad colectiva de la Iglesia y el poder de su gozo unido y paz y amor hace que el testimonio individual sea creíble. Entonces la pregunta que Pablo nos está trayendo de regreso a Efesios 4 es ¿cómo hacemos que lo interno sea externo? ¿Cómo hacemos aquello que es invisible en términos de la vida de Dios visible? ¿Cómo vivimos para hacer que nuestro llamado divino sea visible? Y de eso está hablando Pablo aquí. Versículo 1. Hemos cubierto esto ya varias veces. Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Axios es la palabra para digna, significa equivalente. Su vida debe demostrar
su transformación. Debido a que usted tiene un llamado alto, santo, celestial, que lo ha sacado usted del reino de las tinieblas y lo ha metido en el reino del Hijo amado de Dios, que lo ha sacado usted de la muerte y lo ha colocado en la vida, debido a que usted ahora posee la vida de Dios, debe ser manifiesta, debe haber una equivalencia entre esa identidad, esa realidad espiritual interna y su vida externa. Entonces, ¿cómo tomamos aquello que es verdad en nosotros internamente y lo hacemos visible externamente? ¿Cómo se ve una vida digna? Bueno, pasamos del llamado a las características, regresemos al versículo 2, las características de una vida digna. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esas van a llevar al versículo 3 a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La meta está en el versículo 3, la unidad manifiesta del Espíritu en el vínculo de la paz. El medio es el versículo 2. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo la palabra de Dios de mí? ¿Por qué está rogando Pablo en esta vida digna? Este andar digno comienza con toda humildad. Es un andar alto, santo, celestial. Es un privilegio más allá de la comprensión que Dios, el Dios Trino, viva en nosotros. Es la realidad más exaltada en el universo para cualquier ser creado. Sin embargo, debemos demostrarlo al no ser soberbios por esto, sino mostrar toda humildad con estar en un nivel bajo. Ande de manera digna del Señor al reconocer cuán indigno es usted. Y vimos eso a detalle un par de semanas atrás, y después la semana pasada vimos la siguiente: mansedumbre, gentileza. ¿Qué está el Señor demandando de nosotros? Que tengamos un corazón gentil, sin vengarnos, sin enojo, sin amargura, sin hostilidad, sin buscar ponernos al parejo, al vengarnos. Esto no es debilidad, hablamos de eso la semana pasada, es poder bajo control. Esta no es aceptación pasiva de todo lo que está mal, de todo lo que es pecaminoso, sino que es indignación justa, solo cuando Dios es deshonrado, no cuando las cosas no salen bien para usted o para mí. Es celo por tu casa. Dijo el salmista que me consume, y Jesús cumplió eso. 2 Corintios 10:1 acerca de nuestro Señor. Dice, forma la mansedumbre de Cristo. Mateo 11:29, soy manso y humilde. Sin embargo, el Jesús manso y humilde salió con un relámpago de verdad divina, salió con un relámpago de juicio, sacó un látigo al principio y al final de su ministerio y atacó a la religión falsa del templo. Pero él nunca se estaba defendiendo a sí mismo, él siempre estaba defendiendo el honor de su Padre. De hecho, Pedro dice en 1 de Pedro 2, usted recuerda a partir de la semana pasada que cuando maldecían a Cristo, él no respondía con maldición. Cuando lo atacaban a él, no atacaba para responder, sino que él se encomendaba a sí mismo a su Padre. Esta es la mansedumbre, la gentileza, que no se enoja, no se protege a sí misma, no afirma su postura, no se venga, no se amarga, no es hostil, no busca la venganza. Y una tercera virtud en el versículo 2, con paciencia, macrotumía, una palabra muy común en el Nuevo Testamento. Paciencia solo es eso, paciencia es soportar en el problema, la prueba, la tentación, la privación. Es la capacidad de mantenerse fiel, gozoso, en paz, contento, sin importar lo que pase. Como Pablo dijo, he aprendido a contentarme en toda condición. Paciencia, permítame tan solo darle algunas maneras en qué pensar de ella. Es la actitud que nunca se da por vencida en medio de las circunstancias negativas. Nunca. Es dicho de Abraham en Hebreos 6:15 que Abraham pacientemente esperó y recibió la promesa. Dios hizo una promesa a Abraham y no se vio como que fuera a llegar a cumplirse jamás o que siquiera era posible que él y Sara tuvieran un hijo. Pero lo esperó pacientemente en una situación muy, muy difícil. En el libro de Santiago, debido a que la paciencia es difícil, necesitamos ejemplos. Entonces, Santiago 5:9. No os quejéis, hermanos míos, unos contra otros, para que no seáis juzgados. Aquí el juez está
ante la puerta, cuidado con quejarse porque las cosas no salen como a usted le gustaría que salieran. Como ejemplo, hermanos, de aflicción y de paciencia, vean a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos fueron los benditos que soportaron. Los profetas nunca vieron que se cumpliera lo que profetizaron, pero dice que vieron lo que escribieron y estaban esperando qué persona y qué tiempo lo cumpliría. La paciencia es la actitud que nunca cede ante las circunstancias negativas, nunca pierde su paz, su gozo, su contentamiento, su dulzura, su deleite y su afecto. Y usted podría estirarlo incluso a un segundo aspecto. Esta es la actitud que recibe todo lo que viene de toda persona. 1 Tesalonicenses 5:14 dice, sean pacientes con todos. Eso es todo mundo. Y no toda la gente es fácil de tratar de manera paciente. Y nadie, quien quizás primordialmente es paciente, siempre es paciente. ¿Qué está diciendo esto? Esto quiere decir que usted es paciente cuando usted soporta el insulto, el daño, la persecución, la injusticia, las acusaciones falsas, la crítica, el odio, y esos dos pecados feos, los celos y la envidia, y usted lo acepta y no hay amargura, y no hay irritación, y no hay queja, y no hay un deseo por vengarse, y no hay un deseo por devolverla. 1 Corintios 13:4 dice que el amor es paciente. La paciencia es esta tercera virtud. La actitud que puede soportar las circunstancias negativas por mucho tiempo. La actitud que recibe cualquier cosa de cualquier persona y nunca se venga. Y una tercera manera de verla es la actitud que acepta el plan y el tiempo de Dios para todo. Y eso también me lleva de regreso a Santiago 5. Por tanto, tened paciencia, versículo 7, hermanos, hasta la venida del Señor. Bueno, eso es mucho tiempo. No tenemos ninguna garantía de alguna intervención hasta que el Señor regrese. Entonces, ese es el estándar. ¿Por cuánto tiempo debo ser paciente? Hasta que el Señor llegue aquí. El labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Básicamente se nos dice que seamos pacientes en circunstancias negativas extendidas, que seamos pacientes sin importar quién nos dé qué, y que seamos pacientes hasta el fin de la vida o el regreso de Cristo. Entonces, ¿cómo tiene usted unidad en la iglesia? Usted la tiene cuando usted tiene humildad y mansedumbre y esta paciencia y este soportar asombrosos. Ahora, por cierto, ninguna de estas eran virtudes en el mundo griego y no son virtudes en la actualidad. Usted no podría vender esto en la actualidad si tratara de sugerir que la gente viviera de manera humilde, gentil, de manera paciente. Usted diría en contra de todo en esta cultura. La mansedumbre es una virtud positiva que reemplaza el enojo con amor. El soportar es una virtud negativa que contiene el enojo y espera en Dios. Esto es lo que usted necesita ver en la iglesia. Pablo es un testimonio viviente de esto, segundo de Corintios, capítulo 6. Unos cuantos versículos, comenzando en el versículo 4. Esto es simplemente su vida. En mucha paciencia, en tribulaciones y necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, lo cual quiere decir, con todo eso, él permaneció puro, él permaneció fiel a la verdad que él conocía en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios. ¡Qué
sorprendente verdad. ¿Quiere usted poder soportar cualquier cosa y permanecer en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor genuino, en la palabra de verdad, en el poder de Dios? Pablo aceptó todo y cualquier cosa, todo. Buen testimonio, mal reporte, perseguidores que estaban buscando su vida. Era importante enseñarle esto a los primeros creyentes porque había tanta persecución. Escuche 1 de Pedro 3:8. Para resumir, aquí está el cristianismo elemental de nuevo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Usted está dispuesto a heredar una bendición, quizás debería estar dispuesto a dar una, ¿verdad? Esto es la vida cristiana. Humildad, mansedumbre, paciencia. Y después hay una cuarta característica. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Me gusta cómo lo dice una versión aquí. Soportando unos a otros en amor. Soportando algo. Cargando una persona en amor. Aunque sean hostiles. Aunque sean difíciles. Aunque sean un enemigo. Mateo 5, usted nunca es más como Dios, como cuando usted ama a su enemigo. Entonces, el camino a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es el camino de la humildad, gentileza, paciencia y amor que soporta. ¿Qué queremos decir con eso? Porque Pedro nos da un buen entendimiento de esto en 1 Pedro 4:8. Usted podrá ver muchos lugares, pero creo yo, es vívido. 1 Pedro 4:8. Ante todo. Ahora, esto es ante todo, de nuevo, estamos de regreso hablando de las prioridades de nuestra vida cristiana. Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mantengan amor ferviente. Éctenes significa estirar un músculo lo más que puedes. En otras palabras, extienda amor lo más lejos que sea posible extenderlo. Al punto, dice Pedro, que cubre multitud de pecados. Aquí es en donde la unidad de la iglesia viene, de la humildad, la gentileza y de la paciencia. Y el amor que soporta, que se extiende a sí mismo, incluso hasta cubrir los pecados de la gente, incluso pecados contra nosotros. Escuche el amor definido en 1 Corintios 13. El amor es paciente, versículo 4, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca ¿qué? Deja de ser. Este es un amor que soporta todo. Y cubre eso con silencio. El amor cubre. Eso es tomado de Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Este es el amor que no busca nada más que el bienestar de otra persona. No importa lo que alguien me haga, nunca buscaré dañar a esa persona. Nunca buscaré vengarme. Siempre y continuamente solo buscaré el mejor bien para esa persona. Este tipo de amor es una benevolencia inconquistable. Es una buena voluntad invencible. Y por cierto, la palabra amor aquí es agape, la cual es el amor de la voluntad. Usted no puede mandar las emociones de la gente. Este no es amor emocional, este es amor de la voluntad que dice conscientemente y como un hecho, me voy a hacer a mí mismo a un lado por causa de otro, aunque el otro es mi enemigo que ha hecho mal contra mí. Este es el amor que nosotros controlamos. De nuevo, eso no significa que no tenemos convicciones
y son sentimentales, porque vienen momentos cuando, tomando un poco más adelante en Efesios 4, en donde tenemos que hablar la verdad en amor. Nada es más amoroso que confrontar el pecado. Tenemos que reprender y hablar la verdad en amor cuando es apropiado, porque eso es lo que hace el amor. Pero mire, solo la gente humilde puede vivir así. Solo la gente humilde es gentil y paciente y tan extensa en su amar que es semejante a Dios, y de hecho aman a sus enemigos y estiran su amor para cubrir una multitud de pecados. Y cuando usted vive así, el versículo 3 se vuelve una realidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted llega a la unidad. Usted no la crea, ha sido creada internamente, ¿verdad? Vimos eso por el Espíritu, pero usted llega a preservar eso. Y la se manifiesta cuando usted toma el camino de la humildad, gentileza, la paciencia y el amor que soporta. Esta es la diligencia que se requiere para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. Eso es. Espedazonte significa esforzarse. La usó Pablo para escribirle a Timoteo y a Tito. Procura. Haz todo esfuerzo. Como la traduce otra versión, o 2 Timoteo 2:15, lo mismo. Haz todo esfuerzo por usar bien la palabra de verdad. Haz todo lo que sea posible en tu vida para preservar esta unidad del Espíritu en el vínculo de la paz mediante el camino que acabamos de presentar. Trabajar en la unidad es primordialmente trabajar no en alguien más, sino en su propia vida, ¿verdad? Trabajar en unidad significa humillarse a sí mismo. Usted la busca al estar preocupado por otro, no al estar preocupado por usted mismo. ¿Qué es el vínculo de la paz? Si vamos a preservar la unidad del Espíritu, esa es la unidad interna de la vida en común, en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo? ¿Qué causa la paz en una congregación para que sea una realidad? Creo que Pablo responde a eso en Colosenses 3:14 cuando dice que el vínculo perfecto es el amor. El vínculo perfecto es el amor. Esa es la razón por la que Pablo en 1 Timoteo 1:5 dice: el propósito de nuestro mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. El propósito de nuestro mandamiento, dice una versión, es amor de un corazón puro. La meta de todo lo que hacemos al enseñar la palabra de Dios es este tipo de amor que lleva a preservar la unidad para que el testimonio de la iglesia sea uno de transformación amorosa. Y esa plataforma en la asamblea colectiva del pueblo de Dios se vuelve la plataforma de credibilidad para el testimonio personal. Entonces, ¿qué decimos para resumirlo? Es el destruir a uno mismo. Eso es lo que es. Ese es el camino. Mientras que nosotros estemos en el centro, mientras que los sentimientos de usted, los deseos de usted, sus derechos, sus privilegios, su prestigio, su lugar, sus preocupaciones sean la preocupación primordial, nunca veremos este tipo de unidad. Y si no lo hacemos, habremos negado la esencia misma de la fe cristiana. Porque la fe cristiana tiene que ver en todo con la unidad, y eso me lleva a unos cuantos comentarios acerca de los versículos 4 al 6. Vimos el llamado a la vida digna en el versículo 1, las características de la vida digna en el 2 y el 3. Aquí está el credo. El credo. Esto es magnífico, versículo 4. Hay un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es sorprendente, absolutamente sorprendente. En mi mente, esta es la declaración singular más grande acerca de la exclusividad de la fe cristiana que se encuentra en cualquier lugar de las páginas de la Escritura. Hay un cuerpo, esa es la iglesia. Solo hay una iglesia. Sé que la gente dice, tenemos distintivos denominacionales. Bueno, deshágase de ellos.
Solo hay una iglesia. Y hay un espíritu. Y hay una esperanza eterna. Hay un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Eso es tan estrecho como puede ser. Esa es la exclusividad de la verdad bíblica. Esa es la exclusividad del cristianismo. Solo hay una iglesia, un cuerpo. No muchas iglesias, no muchas religiones aceptables. Solo una. Solo hay un espíritu. El Espíritu Santo. Todos los demás espíritus son demoníacos. Espíritus falsos. Solo hay un espíritu. Solo hay una esperanza de su llamado. Eso quiere decir una esperanza celestial. Un llamado eterno. Una elección que estableció ese llamado eterno. Y después solo hay un Señor. Solo uno. No más de uno. Solo uno. Y después solo hay una fe, y esa es la fe objetiva en común, la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, el contenido del Evangelio. Es llamada por Judas la Santísima Fe. Solo hay un bautismo. Eso quiere decir que solo hay una unión con Cristo en su muerte y resurrección. Eso trae salvación y vida eterna. Y solo hay un Dios, no muchos, solo uno. Esta es la más odiada de todas las verdades cristianas, que solo hay uno y cualquier otra cosa es un invento del infierno. Es una mentira. Reitero lo que dije hace unos meses atrás, que sacudió al Internet. No estoy a favor de la libertad de la religión. Estoy a favor de predicar la única religión verdadera y exhibir a las demás como inventos del infierno. Y si usted está buscando un lugar en donde ve la exclusividad del cristianismo presentada, está aquí en las 7 repeticiones de la palabra una. Ahí está. Es una evidencia triste de la ignorancia doctrinal de la iglesia, que es tan diversa doctrinalmente. Eso no es algo bueno, porque solo hay una doctrina verdadera. Y solo para recordarle lo que es obvio, nuestra unidad visible está construida sobre la doctrina. Habiendo dicho todo lo que él dijo acerca de las virtudes en el 2 y el 3, él regresa al cimiento de todo eso. De regreso a Dios y a sus propósitos, versículo 4, y se relaciona al Espíritu Santo, y versículo 5 se relaciona al Señor, el Hijo, el versículo 6, Dios Padre. Esta teología trinitaria con sus elementos en singularidad expresa la exclusividad total y absoluta de la fe cristiana. Entonces tenemos que tener doctrina sana, tenemos que tener el credo correcto para saber cómo vivir. El tipo I find fragments of the time when our hearts beat in rhythm like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence I hear your voice calling out to me. An instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the canvas of my mind I paint the memories in art pop hues. In these shades of love where the colors of our souls intertwine subdued. Through the lens of time I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet. A dance of passion and pain where the past and present meet. In the silence I hear your voice calling out to me. An instrumental intro
set me free. In the canvas of my mind I paint the memories in art pop hues. In these shades of love, in these shades of love, where the colors of our souls intertwine, subdued, subdued. Through the lens of time I see the beauty in the chaos that we've been. A masterpiece of love, a dance of shadows where the light begins to dim. Oh, the rhythm of our hearts, a song so bittersweet, a dance of passion and pain, where the past and present meet. In the silence I hear your voice calling out to me, an instrumental intro to a love that's yet to fully set me free. In the quiet corners of my memories where the dust has started to settle, I find fragments of a time when our hearts beat in rhythm, like a metronome so gentle. The echoes of laughter still linger in the air as I trace the fading lines of our story. In this symphony of moments, I hear the melody of a love once glorious and gory.